es el poder, tuyo es el reino, tuyo es la gloria, la magnificencia, tuya es la exaltación por los siglos de los siglos. Señor, gracias. Señor, tu palabra es la vida y tu palabra es la que da vida. Tu palabra, Señor, como semilla, Señor, produce vida, Señor, no solamente al 100, Señor, sino a 10,000, 20,000. Y por toda la eternidad, tu palabra es vida, es medicina, es lumbrera a nuestro camino, es medicina a los huesos, es medicina a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es el antídoto, es el antídoto que la ciencia, Señor, nunca podrá descubrir. Porque, Señor, siempre ha sido, es hoy y siempre será tu palabra que sacia la sed del sediento, tu palabra que es el pan que descendió del cielo y que sacia toda hambre, tu palabra que nunca, nunca retorna vacía. Tu palabra es tu testimonio, Abba Padre. Tu palabra es tu Espíritu Santo, Padre. Tu palabra es tu Hijo. Te honramos en esta mañana. Rogamos y pedimos que esa unción fresca pudra todo yugo y quebrante toda cadena y traiga renovación, transformación y avivamiento, y redarguya y convenza en nuestros corazones. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Muy buenos días nuevamente, bienvenidos. Me da mucho gusto que nos acompañe en esta mañana, en esta reunión. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por concedernos entrar a su casa. ¿Sí? Ya en un momento les hablaremos por su nombre personalmente, ¿sí? Pero vamos a entrar a la bendita palabra del Señor. Amén. Vamos a declarar la palabra del Señor, vamos a oír lo que Dios tiene en esta preciosa mañana para ti y para mí. Amén. Gloria al Señor. Quiero leerles lo que la palabra del Señor nos dice. Y déjeme leerle, voy a leer varios versículos antes de desarrollar el título de esta palabra. Isaías 65:23 dice de esta manera. Isaías 65:23, si ustedes tienen su Biblia ahí en su mano o su celular, no sé.
Dice así: no trabajarán en vano, ni darán a luz para desgracia, porque son la simiente de los benditos del Señor. Ellos y sus vástagos con ellos. Versículo 24 dice: y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. Ponga atención a esta declaración de este versículo 24. Ahora, en Romanos capítulo 11, versículo 33 dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ahora el versículo 34 dice así: pues ¿quién ha conocido la mente del Señor, o quién llegó a ser su consejero? Verso 35: o quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar. Versículo 36, dice: porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria para siempre. A él sea la gloria para siempre. En el Salmo 147, versículo 5, dice la Escritura: grande es nuestro Señor y muy poderoso, y su entendimiento es infinito. Ahora leemos en Mateo capítulo 10, versículo 30, 31 y 32, lo que dice la Escritura: y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Ahora voy a leer en el libro de Daniel, en el versículo 21 del capítulo 2, capítulo 2 del versículo 21. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Versículo siguiente: Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y lo que mora en la luz. Fíjese bien lo que hemos declarado hasta este momento con todos estos versículos. En Mateo 6, 8 dice: por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. En Colosenses capítulo 2, versículo 3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Luego, en Job 6:64, déjeme corroborar este versículo para no darles mal la cita bíblica. Job capítulo 6, déjeme corroborar, versículo 64. No era ese. Espéreme tantito, déjeme irme más atrás. Perdón, es que como lo pasé a... es Juan, ¿sí? Pero aquí no le escribí bien.
el libro, en el capítulo 6, ahora sí, el capítulo 6, versículo 64 dice: pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar, porque Jesús sabía desde el principio. ¿Qué estamos diciendo? Que Él lo sabe todo. En el Salmo 139, versículo 1 dice, para el director del coro, Salmo de David: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Versículo 2, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Versículo 3, tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Versículo 4, aún antes de que haya palabra en mi boca, estoy leyendo una versión más actualizada, oh Señor, tú ya la sabes toda. Versículo 5 y el 6 dice: por detrás y por delante, me has cercado. Permítame tantito, por favor. Ahora sí, por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. En el Salmo 142, versículo 3 dice: cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En la senda en que camino me han tendido una trampa. Tú conociste mi senda. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice: no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto. Voy a leer otra vez, Hebreos 4:13. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todos estos versículos nos hablan acerca de la omnisciencia de nuestro Padre Celestial, de nuestro Abba, de nuestro Papito. Significa que tiene conocimiento infinito. No hay otro conocimiento arriba de Él o sobre Él. Él sabe todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Estos versículos nos han dicho, nos han hablado acerca de ello. Él lo sabe absolutamente todo. Déjeme compartirle lo que en lo que se le llama teología sistemática, donde habla acerca de los atributos de Dios. Quiero leerles algo de lo que pasé aquí escribiendo. Dios es omnisciente, lo conoce todo, todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos y todas las escrituras del pasado, presente y futuro. Conoce perfectamente todo detalle en la vida de todos los seres que están en el cielo, en la tierra, y escuche, y en el infierno. Conoce lo que está en tinieblas. En el libro de Daniel, versículo 22 del capítulo 2, usted lo va a leer, ¿sí? Nada escapa a su atención, nada puede serle escondido, no hay nada que pueda olvidar. El salmista declaró, y lo leímos hace un momento: maravillosa es la ciencia, o sea, conocimiento, que mi capacidad tal es
no puedo comprenderla. 139 de los Salmos, versículo 6. Su conocimiento es perfecto, nunca se equivoca, escuche, nunca se equivoca, ni cambia, ni pasa por alto cosa alguna. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Lo leímos hace un momento, Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y reitero el Salmo 139, versículo 2 al 4. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, y has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Ahora Ezequiel 11, versículo 5 dice: el Espíritu del Señor vino sobre mí y me ordenó proclamar, así dice el Señor, ustedes, pueblo de Israel, han dicho, y yo conozco sus pensamientos. Ustedes, pueblo de Israel, han dicho, y el Señor les dijo, yo conozco sus pensamientos. Mis pensamientos en este momento, sí. Los pensamientos de cada ser humano, sí. Sí. Aunque sea invisible para nosotros, nosotros no lo somos para Él. Por eso David dijo, ¿a dónde me esconderé? ¿A dónde huiré? Nos podemos esconder los unos de los otros, ¿sí? En un búnker donde tú quieras, donde los demás no sepan, pero delante de Él no, porque Él es omnisciente, omnisciente, amén. Ni la oscuridad de la noche, ni las más espesas cortinas, ni las más profundas mazmorras pueden esconder al pecador de los ojos de la omnisciencia del Padre Celestial. Los árboles del huerto, escuche esto, los árboles del huerto allá, ¿sí? Allá, ¿sí? De aquel huerto del que habla Génesis, no pudieron esconder ni a Adán y a Eva, los primeros padres. Ningún ojo humano, escucha esto, ningún ojo humano vio a Caín cuando asesinó a su hermano, dice la Escritura, pero su creador fue testigo del crimen. Ahora, Sara podía reír a escondidas allá en su tienda, mas Jehová, dice la Escritura, que la escuchó, la oyó. Acán robó un lingote de oro que escondió cuidadosamente bajo tierra, pero Dios lo sacó a la luz. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto delante de su presencia. David se tomó mucho trabajo en esconder su inocuidad, pero el Dios que todo lo ve no tardó mucho en mandar uno de sus siervos a decirle: tú eres aquel hombre. Ahora, y al escritor y al lector le dice, como nos dice a ti y a mí hoy: sabed que os alcanzará vuestro pecado. Sabed que os alcanzará vuestro pecado. Números 32, versículo 23. Si pudiera el ser humano se despojaría, ¿sí? Si pudiera el ser humano, despojarían a la deidad de su omnisciencia. Porque la Escritura dice que la intención de la carne es enemistad contra Dios. Si pudiera, fíjese bien, el ser humano despojaría a la deidad de su omnisciencia. O sea, para que así ni Dios los pudiera ver o nos pudiera ver. Pero es imposible. Es imposible. Lo sintamos o no, lo creamos o no, Él todo lo sabe.
Romanos 8, versículo 7. Dice: la intención de la carne es enemistad contra Dios. Los hombres impíos odian esta perfección divina que al mismo tiempo se ven obligados a admitir. Desearían que no existiera el testigo de sus pecados, o sea, que no existiera Dios, pero por Él y para Él estamos aquí. El escudriñador de sus corazones, el juez de sus acciones, intentan extirpar de sus pensamientos a un Dios tal. Todo ser humano intenta, aún hasta de su pensamiento, sacar a Dios. Y no dicen en su corazón, que tengo en la memoria toda la maldad. Y no dicen en su corazón que tengo en la memoria toda su maldad. Oseas 7, capítulo 7, versículo 2. El salmista declara en el capítulo 90 del versículo 8: todo aquel que rechaza a Cristo tiene buenas razones para temblar ante Él. Porque dice: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestro hierro a la luz de tu rostro. Pero la omnisciencia de Dios es una verdad llena de consolación también para el creyente. O sea, así como Dios conoce todas las cosas, las buenas y las malas, el pecado ocultos, todo del ser humano, toda la maldad del ser humano, los pensamientos, el corazón, las intenciones del corazón, también el Dios omnisciente, ¿sí?, el Dios de consolación, el Dios de gracia y toda verdad, también está ahí para ti, para mí, para todos los que claman. Job declaró: mas Él conoció mi camino. Mas Él conoció mi camino, dijo Job. En Job 23:10, Él sabe cuando me siento fatigado y decaído. Él conoce nuestra condición. Dijo el salmista: acuérdate de que somos polvo. En el Salmo 103, versículo 14. Cuando a ti y a mí nos asalta la duda y la desconfianza, apelamos al mismo atributo de Dios, de su omnisciencia. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Dice en el Salmo 139, al final del versículo 23 y 24. No hay razón para temer que las peticiones de los justos no sean oídas. ¿Por qué? Porque Él lo conoce todo. Ni que sus lágrimas, tus lágrimas, tu dolor, tu desesperación, la angustia, el sentirte desfallecer, dice, y los suspiros, nada escapa a la atención de nuestro Padre Celestial, nada escapa, absolutamente nada. ¿Será que antes que llamen, yo responderé yo? Aún estando ellos hablando, yo habré oído. Yo habré oído. El título de esta palabra que les compartimos en este momento es la omnisciencia y mi necesidad y mis necesidades. Quería primero compartirles esto que nos enseña los teólogos, lo que escribieron acerca de la omnisciencia, el Padre Celestial, para entender, para comprender más bien, mucho mejor lo que la palabra de Dios nos dice
En Mateo capítulo 6, si me lo pones en pantalla, Araceli, por favor. Leemos y hemos leído muchas veces en Mateo capítulo 6, muchísimas veces lo declaramos, leemos una y otra vez del capítulo 6, el versículo 8, ¿sí? Que dice la Escritura: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes que vosotros le pidáis. Él sabe. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Es omnisciente. No hay, nunca habrá, nunca hubo, nunca habrá en este tiempo ni después de este tiempo. Su omnisciencia es infinita, eternamente y para siempre infinita. Antes que vosotros, ¿sí? Entonces esto me lleva, ¿sí?, pensaba en esta palabra que dice aquí la Escritura, ¿sí? Dice entonces aquí la Escritura: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, meditando en ello, encontramos que están las cosas que el Padre Celestial sabe que necesitamos. Lo sabe porque lo sabe, y no hay quien le diga: hey, te equivocaste. Esa no era mi necesidad. Yo no quería que suplieras esa necesidad. Te equivocaste. Pero Él nunca se equivoca. Nunca se ha equivocado. Y están las cosas que nosotros pensamos que necesitamos. Hay cosas que nosotros pensamos que nosotros necesitamos. Señor, dame eso porque lo necesito. Y si no lo tengo, me muero, ¿verdad? Como aquella adolescente que dice: no, Señor, lo quiero a él, la quiero a ella. Lo siento en mi corazón. Si no es conmigo, me voy a morir. Es que es Él, por favor. Te prometo que se va a convertir para Cristo. Algo así parecido nos pasa a todos nosotros. Entonces están las cosas que nosotros pensamos que necesitamos, que yo creo que necesito. Y están las cosas que otros piensan que nosotros necesitamos y que debemos obtener a como dé lugar. Oye, creo que necesitas ya casarte porque se te está pasando el tren. Oye, creo que te vendrá bien a ti ese traje, esos zapatos, se te van a ver muy bien. Cómpratelos. Aún aquí en nuestra mente pensamientos vienen a decir: oye, no creo que eso sea lo que necesites. Mejor, ¿por qué no vas a visitar allá? Vea que te den una limpia, porque tu Dios ya se olvidó de ti. Las cosas que otros piensan que necesitamos y que debemos obtener a como dé lugar. Satanás le dijo a Jesucristo: si tú me adoras, como que le estaba diciendo, creo que tu necesidad, Jesús, es esta, y yo te la voy a dar. Todos los reinos de este mundo van a ser tuyos si postrado me adoras. Oye, ¿tienes hambre? Se te ve que necesitas eso. Di que estas piedras se conviertan en pan para que ya no tengas hambre.
Pero Jesús le declaró la palabra una y otra vez: no solo de pan vivirá el hombre, solamente a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces están las cosas que el Padre Celestial sabe que necesitamos. ¿Por qué? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y si usted sigue leyendo o va más ahí, porque dame el versículo siguiente, a ver si es el versículo 9 de ahí mismo, de ese capítulo. Vosotros pues oraréis así. Ya les dice a sus discípulos cómo deben de pedir, cómo es la manera correcta de poder, ¿sí?, decirle a Dios: tú eres omnisciente y tú sabes lo que necesito. Por eso Jesús les dijo aquí en estos versículos: primero adoramos, exaltamos al Rey, pero cuando viene allí en el versículo siguiente y dice: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces reitero, están las cosas que el Padre Celestial, que sabe porque sabe y siempre lo ha sabido, que tú y yo necesitamos. Y Él sabe que tenemos necesidad. Déjeme aquí acomodar. La Biblia ahí rápido ahí a la escritura, antes de decirle a Araceli que la ponga ahí rápidamente. Déjeme corroborar. Muy bien, déjeme volver otra vez a Mateo capítulo 6. Si estamos en Mateo capítulo 6. Los que me van siguiendo y los que están escribiendo, bueno, acompáñenme por favor, ¿sí? Comienza diciendo en el versículo 25, ¿sí?, aquí en la escritura. Leímos primero en el versículo 8, ¿verdad? ¿Sí? Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí nos damos cuenta, ¿sí?, que cuando no nos acercamos al Dios omnisciente y le pedimos: Señor, conforme a tu voluntad, Señor, suple mis necesidades, podemos usar vana palabrería, repeticiones, palabras, podemos citarlas sin el corazón, sin ese clamor, y usarlas como si nos aprendiéramos de memoria, ¿sí?, las tablas de multiplicar de memoria. Aquí las tenemos, ¿verdad? Ahora déjeme vamos a dirigirnos a unos ejemplos, y después sigo leyendo los demás versículos, unos ejemplos que tenemos aquí en la escritura. Ahora, ¿realmente Dios sabe lo que yo necesito? ¿No se habrá equivocado, como nos dice en la escritura ahí en Mateo capítulo 9, ¿sí? Ahí en Mateo capítulo 9, mire, vamos ahí a Mateo capítulo 9, el versículo número 2. Mateo capítulo 9. Estamos hablando de la omnisciencia del Padre Celestial, del Dios Supremo, y de mi necesidad o de mis necesidades. Ahora mira, quiero que veamos lo que dice aquí la escritura. En el capítulo 9,
el versículo, vamos a leer desde el 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Lo hemos leído muchas veces, pero me llama la atención lo que dice esta segunda parte. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, mira, ya Jesús vio la fe de ellos. Y mira, me llama la atención esta parte que tengo aquí en rojo. Dice, le dice Jesús al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, pon atención aquí, pongamos atención aquí a esta parte de esta escritura. Esa era la necesidad de ese hombre. Eso era lo que los hombres que llevaron a este paralítico ante Jesús, era lo que querían escuchar, o lo que el paralítico quería escuchar. Algunos de nosotros que entendemos esto, que hemos leído muchas veces esto, podemos decir no, pero la mayoría de nosotros lo entendemos de esta manera. Y lo que demuestra aquí aparentemente, o lo que dice aquí la escritura, o sea, si lo leemos así, oye, pero aquel hombre quería ser sano y quería escuchar que le dijera, como en otras ocasiones le dijo a otras personas, sé sano, sé sano. Pero aquí le dice el Señor a este hombre, ten ánimo. Le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo? Aquel hombre quería que Jesús dijera a lo mejor, toma tu lecho, levántate y anda. Pero lo dijo hasta después. Primero le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿qué nos habla y nos enseña esto? Ahorita les digo. En otra ocasión, más adelante en el versículo 22, más adelantito de este mismo capítulo 9, en el versículo 22, Jesús vuelve a usar una expresión así, miren. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Cuando esta mujer necesitaba sanidad, pero le vuelve a decir el Señor Jesucristo, tu fe te ha salvado. ¿Sí? Era lo que todos esperaban. Se miraban unos a otros y digo, ¿cómo le dijo? ¿Tu fe te ha salvado? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿Cómo? No, tenía que haberle dicho, recibe tu sanidad. Ahora escúchame esto. Dios es omnisciente y siempre ha visto y ve la necesidad real del ser humano. Siempre. Porque a veces nosotros pensamos que eso es lo que necesito. Y aún a veces hacemos berrinche, nos enojamos con Dios, nos ofendemos con Dios y aún hasta le damos la espalda, le negamos a Él y nos vamos como el hijo pródigo, nos vamos fuera de casa, ¿sí? Y tomamos una actitud de soberbia, de arrogancia, de orgullo, porque Dios no hizo lo que yo quería o lo que yo pensaba que necesitaba, porque no suplió, ¿sí? Ahora, en la vida de este hombre que leímos aquí en Mateo 9:2, en la última parte, este hombre necesitaba primero que sus pecados le fueran perdonados, porque era su necesidad espiritual. Dios primero ve nuestra necesidad espiritual, la necesidad de nuestro corazón. Dios ve más profundo porque Él es omnisciente, ve las profundidades de nuestro corazón y a veces Dios tiene que primeramente tratar en nuestro corazón
A veces en algunos momentos para sanar a alguien físicamente, porque hay una atadura, porque hay un yugo. En una ocasión el Señor le dijo a una mujer, les habló y les dijo, una mujer que llegó a Él, que estaba encorvada por tantísimos años, dijo esta expresión: esta mujer había estado siendo oprimida por Satanás. Esta mujer que es hija de Abraham, pero ahora ha sido liberada. ¿Sí? Para la ciencia hubiera sido una malformación, una deformación desde el nacimiento, pero no, esto tenía que ver en lo espiritual. Esto tenía que ver en lo espiritual. Déjeme leerles algo que leí en un comentario de la Biblia, John MacArthur, ¿sí? Y mire lo que dice. Vio que aquel hombre, hablando de este hombre paralítico, vio que aquel hombre necesitaba sanidad espiritual, además de sanidad física. Primeramente, necesitaba el perdón de sus pecados. Ahora, escúcheme esto. No estoy diciendo que todas las personas que están enfermas es porque están en pecado. Aclaro eso, por favor. Pero Él sabe todas nuestras necesidades. A veces Dios no va a poder suplir, no porque no pueda, no porque Él no sea todo suficiente, todopoderoso, sino porque hay algo que está estorbando. Puede ser el pecado, puede ser una atadura, una maldición obrando ahí. Ahora, ¿cómo saber entonces? Bueno, pues Dios usa a hombres, mujeres a través del don de ciencia, el don de discernimiento, de conocimiento, para mostrarles. Y aún a veces Dios a nosotros mismos nos muestra y nos dice, nos habla nuestra conciencia y nos habla que esa situación se resiste porque está pasando esto o aquello. Aún hasta cuando alguien nos manda una maldición a través de la brujería, de la hechicería, Dios, que conoce todo, ¿sí? Porque el Señor siempre va delante de nosotros. Entonces la salud espiritual solo se obtiene con el toque sanador de Jesucristo. Amén. Tanto el cuerpo como el espíritu de aquel hombre estaban paralizados. No podían ni caminar ni reconocer a Jesús, ni saber, ni reconocer su necesidad real. Pero el estado espiritual de esa persona fue lo que más preocupó a Jesús, como en todo. ¿Sí? Si Dios quiere suplir todas nuestras necesidades, dice Pablo, que Él las suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, cuando Jesús les habla a los discípulos y les dice, ¿sí?, ustedes no van a hacer vanas repeticiones si quieren que Dios el Padre supla su necesidad. Y por eso ustedes van a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego, venga tu reino, hágase tu voluntad. Señor, tú conoces mi sentar y mi levantar. Tú conoces mi necesidad, la necesidad de mi familia, de mi casa, de todo, Señor, conforme a tus propósitos, a tus planes, así sea, Señor. Si tú, Señor, nos estás diciendo que nos esperemos, Señor, se haga tu voluntad. Si no podemos ver que salimos adelante en esta situación, Señor, muéstranos, enséñanos, Señor. Si hay algo que está sucediendo, Señor, ¿por qué esta persona, Señor, no puede ser sanada si ya oramos, ayunamos? ¿Sí? Señor, el Señor siempre tiene la respuesta, siempre, porque Él es omnisciente. Él nunca dice, pues creo que eso no lo sé. Déjame ver. A Dios nunca se le ocurren las cosas. A Dios nunca se le ocurre nada. Dios es perfecto, santo, soberano.
Entonces, ¿sí? Dios, que conoce todas nuestras necesidades, Dios quiere que lo conozcamos a Él como el Dios omnisciente. En uno de los atributos del Padre Celestial, Dios es omnisciente. Y que tengas toda convicción y seguridad que Él va a suplir tu necesidad. Y que si Él quiere mostrarnos algo, Él lo va a hacer. O se lo va a hacer saber. Algunos hijos, hijas, con el don de discernimiento, con el don de sabiduría, de conocimiento, o te lo va a hacer saber a ti a través del sueño, a través de tu conciencia, de tus pensamientos. No puedo hacer esto porque está esa situación contigo, porque hay orgullo en tu corazón, porque esa no es tu necesidad prioritaria, lo que necesitas. Necesito sanar primero tu alma. A este hombre el Señor Jesucristo le dijo: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Es lo que registra la Escritura. Le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Quién sabía si ese hombre estaba así por los pecados de él, o a lo mejor los pecados de sus padres, o porque él en algún momento, ¿sí?, abrió una puerta, ¿sí?, y vino a estar en esa condición años y años? Pero dice la palabra del Señor que Jesús vino a deshacer las obras de las tinieblas. Algunos requerirán o requirieron en ese tiempo primeramente que sus pecados les fueran perdonados. A otros, ¿sí?, a otros como en el caso del endemoniado gadareno, Dios lo liberó. Le habló a esa legión de demonios y los expulsó de la vida de ese hombre. Sus padres posiblemente abrieron la puerta estando en el vientre de su madre. Este hombre gadareno que vivía en Gadara, ¿sí?, que vivía entre los sepulcros, no sabemos, pero Dios todo lo sabe. Dios todo lo conoce. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver. Todo lo puedes ver. Es tu fidelidad que me lleva más allá de lo que yo puedo entender. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Nada, nada, nada. Nada podemos esconder delante de ti. Yeshua HaMashiach, eres omnisciente. Nada puedo esconder. Nada puedo esconder. Kamamosha katarama mashara baba 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 karamama seka tarama mashatara baba kuraba baba baba baba. Porque aún el Padre Celestial les dijo ahí en el capítulo 6: no os afanéis, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si las hierbas del campo, que hoy es y mañana se echan en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, porque Él es omnisciente y conoce nuestra necesidad. El Señor Jesucristo nos enseña cómo acercarnos a Dios y cómo pueden ser suplidas nuestras necesidades. Hágase tu voluntad aquí en el cielo como en la tierra. Pero también les dice otras cosas más, como el versículo 33 lo dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios habla de arrepentimiento. El reino de Dios habla de una confesión de pecados, de volvernos a Él, de buscar a Dios mientras puede ser hallado y llamarle entre tanto que Él está cercano. No me considero una persona perfecta, y lo he dicho, no hay vidas perfectas, no hay familias perfectas y no hay una iglesia perfecta. Perfecto es Dios. Pero el Padre Celestial nos ha tomado en nuestra imperfección para perfeccionarnos en Jesucristo. Y Él quiere suplir de cada uno de nosotros todas las necesidades. Pero Él va a suplir primeramente las necesidades que Él sabe, porque es omnisciente, que Él sabe que necesitamos. Y aquellas cosas que en un momento pudieran estar estorbando a alguien, Dios primeramente quiere hacer lo que hizo con este hombre. Algunos perdonar nuestros pecados, a otros animarnos y decirles: ten ánimo, tu fe te ha salvado. A otros mostrarnos, ¿sí? Me viene aquí a la mente, y gracias al Espíritu Santo me recuerda lo que en el libro de Daniel dice, que Daniel pasó un tiempo en oración. No se movió Daniel de ahí para nada. A veces también nuestras oraciones van a tener estorbos. La respuesta va a tener un estorbo. La necesidad va a estar tratando de ser estorbada, aún hasta por las huestes de las tinieblas. Viene un ángel del Señor y le dice a Daniel: Daniel, desde el primer día que propusiste en tu corazón, que oraste, el Padre Celestial dio la respuesta. Pero yo fui impedido, fui estorbado, pero aquí está la respuesta que necesitabas. Es lo que nos muestra la Escritura. Hay huestes espirituales que necesitan primeramente ser echadas fuera del templo, de la morada que tú y yo somos. Que tú y yo somos. ¿Sí? Somos casa, habitación, morada del Espíritu Santo. Dios quiere sanarnos primeramente el alma. Dios quiere sanarnos de amargura, de odio, rencor, resentimiento. Dios quiere sanarnos, liberarnos del pecado, de las ataduras
de generaciones. Dios quiere cortar el cordón umbilical de maldición. ¿Por qué no salgo adelante? ¿Por qué incurro siempre en este mismo pecado? ¿Por qué siempre está pasándome esto? ¿Y por qué todo me sale mal? Necesitamos venir al Señor. Necesitamos, como la palabra de Dios declara, deje el impío su mal camino y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdón, en misericordia. Todo lo sabe de mí. Esto me lleva a entender y a caminar delante de Él, no de esconderme de Él, de estar viendo a ver a qué horas me ve hacer algo malo. No. Mira, el hombre y la mujer, después de que pecaron, Adán y Eva, lo que hicieron fue esconderse. El pecado siempre va a traer miedo, terror. El pecado siempre va a hacer que el ser humano vea al Padre Celestial como un juez cruel, malvado. Y el diablo va a venir a decirnos a nuestra mente: ¿sabes qué? Dios no te va a perdonar, porque una y otra vez insistes en lo mismo. Que mira todo lo que has hecho. La palabra de Dios dice que el diablo es un mentiroso y padre de mentira. Dios te ama a ti y me ama a mí. Dios le mostró al pueblo de Israel que Israel perdía, no podía salir adelante. Y un ejemplo lo hemos mencionado en otras predicaciones. ¿Cómo es que Israel venció las murallas de la ciudad de Jericó? Las destruyó, venció a Jericó con unas murallas muy poderosas, muy fuertes, fortalezas tremendas. ¿Y cómo es que una ciudad tan pequeña llamada Ai no la pudo derrotar? Hasta que el Señor les habla y les dice el por qué no pudieron: por causa del pecado de alguien. Porque Dios todo lo sabe, porque Dios conoce nuestra necesidad. Yo te animo en esta mañana a que no te desanimes el por qué Dios nos suple esa necesidad. ¿Y por qué las cosas no llegan? ¿Y por qué ahorita seguimos en esta necesidad? Dios es todo suficiente, Dios es todopoderoso, Dios es soberano. Y Él está ahí en este momento, aunque tú y yo estemos a distancia, aunque tú me estés viendo y escuchando a través de este medio. Él está ahí donde está Anita, Eliel, Damaris, ahí donde está Javier, donde está Efraín, ahí donde está Francisco Cruz, Marta Negrete, donde está Eulogio, donde está Celso Crisóstomo, donde está Celso Contreras, donde está Joaquín, donde está su papá de Joaquín, donde está Raúl Pacheco, donde está cada uno de nosotros. Él está ahí donde nos movemos todos los días, ahí donde yo me siento en la oficina, ahí donde yo estoy en el Face, ahí donde yo estoy navegando, ahí donde yo estoy mensajeando. Él está ahí en cada mensaje que yo mando, en cada pensamiento. ¿Sí? En una ocasión el Señor les dijo esta palabra. No solamente el pecado de adulterio, ¿sí?, sino también
cuando en el pensamiento uno mira a una mujer para codiciarla. Jesús los confrontó a esos hombres cuando llevaron una mujer y le dijeron a Jesús: la ley dice que esta mujer debe morir apedreada. ¿Y tú qué dices? ¿Tú qué piensas? Pero Jesús les dijo, ¿sí?, les habló por el don de discernimiento y conocimiento. Esos mismos hombres que iban a aventar esas piedras para matarla, muchos de ellos habían estado con esa mujer. Y Jesús les habla y les dice: el que esté limpio de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Quién sabía? ¿Quién sabía que esos hombres que un día estuvieron con esa mujer en el acto del adulterio iban a estar de hipócritas ahí, llevándola ante Jesús para tentar a Jesús, para avergonzar a Jesús? ¿Tú qué dices, Jesús? Señor Jesucristo les dijo la verdad, porque Él es omnisciente. ¿Sí? Le dice a un hombre llamado Zaqueo, le dice: antes de que tú subieras a ese árbol, yo ya te conocía. Yo ya te conocía. Kamo se que tamashanda rama seca rama seca tarra. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, conoces lo que está pasando cada uno en su corazón. Yo no conozco, Señor, como ellos no conocen mis pensamientos, pero tú sí conoces nuestro sentar y nuestro levantar de cada uno de nosotros. Aquí estamos delante de ti, desnudos en pensamiento, en espíritu, en cuerpo, en corazón, en alma. Aquí estamos delante de ti, tal como nos formaste en el vientre de nuestra madre. Por eso dijo el salmista: mi embrión vieron tus ojos. Espíritu Santo, tu palabra declara que no enviaste a tu Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aquí estamos delante de ti.